Si ustedes vieron la clase que está disponible en el aula virtual y si vieron el texto, habrán notado que al menos en este texto de psicología clínica yo he agregado muchas cosas. Ustedes ya saben que lo que yo agrego es para entender mejor el texto, pero lo que finalmente se evalúa es lo que está en el manual. ¿Sí? Bien. En el caso de psicología clínica vamos a empezar a hacer un recorrido histórico de lo que fue la disciplina para luego llegar a lo que es la psicología clínica y lo que hace la psicología clínica. La misma psicología clínica vamos a empezar a entender la historia a nivel mundial, porque en Argentina el desarrollo fue posterior. ¿Sí? A nivel mundial, como todas la mayoría de las disciplinas surgieron, y si bien tienen una fecha, pero surgieron en otros ámbitos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que la universidad, si bien la fecha de fundación fue en Bolonia en 1088, pero hubo muchísimos antecedentes previos? Bueno, acá pasa lo mismo. La psicología clínica tiene una fecha de fundación, pero antes ya los médicos, grupos religiosos o individuos que sinceramente les interesaban estas cuestiones ya hacían psicología clínica, pero ese hacían no era la psicología clínica porque no tenía ese nombre. Pero básicamente el objetivo de la psicología clínica es, por así decirlo, la salud mental. Entonces, ya antes que existiera la psicología clínica, habían grupos religiosos, individuos, médicos que estaban interesados en la salud mental. ¿Sí? Es cierto que en el caso de la psicología clínica, y esta fecha ustedes ya lo saben de memoria, se asocia el desarrollo más fuerte de la psicología clínica luego de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wundt en 1879. Fíjense en cómo la psicología clínica y muchas otras disciplinas relacionadas a la psicología empiezan a desarrollarse de manera más sistemática, más fuerte a partir de esta fecha. Esto es solamente un hito, chicos, un hito histórico, porque en realidad antes se venía haciendo y se siguió haciendo. No es que a partir de acá empezó, pero sí es un hito histórico en ese sentido. Ustedes recordarán que en esa época se estudiaba mucho esto, la sensación y percepción. Lo vimos en el texto de senso-percepción. En ese momento, ustedes recordarán que lo que se intentaba hacer era una escala de lo mental. ¿Se acuerdan? Que se quería medir lo mental porque era algo objetivo, porque era algo bien empírico, positivista. La psicología clínica reconoce sus bases en investigar esta cuestión, pero empieza a estudiar más lo que es la percepción. Claro, la interpretación que cada sujeto hacía de eso que estaba viendo, escuchando o tocando. ¿Sí? Y entonces se empieza a dar cuenta, la psicología clínica, que había cuestiones que escapaban a la objetividad, que eran subjetivas, porque dependían de cada sujeto. Entonces, es en ese marco que se empieza a escapar un poquito de eso tan objetivo de medir lo mental. Más allá que después se demostró que medir lo mental no se podía, ¿sí? Pero es en ese marco que empiezan a darse cuenta los psicólogos que no solamente era importante lo objetivo, sino que era también fundamental lo subjetivo, lo que cada persona decide. ¿Sí? Acá hay algunos representantes, siempre a nivel mundial, todavía Argentina ni hemos llegado. Ahí hay algunos que ustedes lo conocen. ¿A cuál conocen? Ellis, Beck, ¿dónde lo vimos? En emociones. ¿Se acuerdan cuando vimos la perspectiva cognitiva de las emociones? Yo les decía, Ellis, Beck fueron grandes pensadores cognitivos.
e intentaron llevar la cuestión de la cognitiva a la psicología clínica también. Jung, o Jung, como muchos lo pronuncian, fue un psicoanalista que siguió con los estudios de Freud. Roger, Perls fueron gestálticos, fueron los iniciadores de la teoría gestáltica. Lo que les quiero decir, chicos, que si bien eran todos psiquiatras, o muchos de ellos eran psiquiatras, la psicología clínica no reconoce una orientación única, porque acá vemos que hay psicoanalistas cognitivos gestálticos, ¿sí? O sea, la psicología clínica surge en el marco de esta psicología científica, escuchando lo que cada persona tiene que decir, pero de distintas corrientes, gestálticos, psicoanalíticos, cognitivos, conductistas, ¿sí? Por lo tanto, la psicología clínica ya nace como un área rica, multidisciplinar, o en todo caso, desde múltiples puntos de vista. ¿Está bien? ¿Sí? Hay una fecha, toda disciplina tiene que tener una fecha, chicos. Pero ustedes ya saben, como venimos diciendo, esto empezó mucho antes. Bueno, la fecha es 1907. Fíjense que Whitmer, o como se pronuncia, este hombrecito él hacía psicología clínica con una práctica de niños que tenía allá en Estados Unidos. Y él dijo, por primera vez, o a esta práctica que él hacía con esos chicos, le puso el nombre de psicología clínica. Se entiende entonces que son hitos históricos, chicos, pero psicología clínica se hacía desde mucho antes. Bueno, fue él el que se le ocurrió decir psicología clínica, a todo el mundo le cuadró y a partir de ahí él se ganó la fama gracias a eso. Él es el que le puso el nombre a una práctica que se años que se venía haciendo. Exacto. Bueno, qué es eso, es tener la suficiente lucidez mental para proponer algo que cuadre y vamos sobre ustedes. Vamos, igual, bien, pero bueno. La fama es algo que dura poco. La cuestión entonces, que una cosa importante de este hombrecito, él no solamente utilizó psicología clínica para describir esa práctica que él hacía con los chicos, sino también a un método de enseñanza e investigación. O sea que la cuestión clínica o la idea de este hombrecito de clínica no era solamente atender lo negativo, sino también la enseñanza y la investigación. Esto va a ser importante, porque esto estamos hablando de Estados Unidos, y en Estados Unidos, a partir de esto, se va a ir consolidando un modelo que ustedes conocen porque lo nombró Godoy Cruzino, el modelo Bowler, o como ya lo se pronuncia. ¿Sí? Esto sentó las bases para ese modelo. Y de paso nos va a seguir viendo para ir sacándonos de la idea, de la cabeza, que el psicólogo clínico lo único que hace es lo negativo, lo loco, lo enfermo, lo malo. Vieron que a los psicólogos nos encanta buscar lo negativo, lo malo, la enfermedad, donde es quilombo de yo. Y en realidad es mucho más amplia la psicología. De hecho, hay todos los desarrollos de psicología positiva donde se destaca no lo negativo, sino justamente lo positivo. Los seres humanos tenemos cosas buenas y malas. Bueno, tenemos las buenas también. Digo, este hombrecito de 1907 ya tenía esa idea. No solamente la enfermedad, sino también la normalidad. Lo pongo entre comillas porque nadie sabe lo que es enfermedad y lo que es normalidad. Por supuesto que hay parámetros. Es esperable que una persona no esté escuchando ni viendo cosas que no existen, ¿sí? Pero después a lo normal y lo enfermo es bastante complejo. Pero bueno, 1907 es una fecha para recordar porque así se acuña por primera vez el concepto de psicología clínica. Siempre hablando de Estados Unidos, a partir de así la psicología clínica en la década de 40 se empieza a consolidar y ya en lo académico. Fíjense, yo digo Estados Unidos porque acá, chicos, ni psicólogos había todavía en el 40. Empieza en lo académico y es cuando llega lo académico que surge con las bases de lo que veíamos recién este modelo Bowler, o como diablo se dice.
Recuerden que este modelo propone una mayor articulación entre la investigación y la profesión. En nuestro país, si recordamos lo que decía el texto, que decía, y bueno, que la articulación entre investigación y profesión deja mucho que desear, según la opinión de los autores, y se acuerdan que incluso se daban las razones para que eso sucediera. Efectivamente, a partir de aquí, con este modelo se profundiza la articulación entre investigación y profesión, incluso más. Son fechas que no son importantes, chicos, solamente de curiosidad. En el 45 se reconoce legalmente la psicología clínica. En nuestro país, después de la década del 80 se reconoce. Sé que vamos como 50 años atrás, ¿sí? ¿Se acuerdan qué número de ley en Córdoba reconoce el área de la psicología clínica? 7106. ¿Sí? Ahora la vamos a repasar. Efectivamente, esa ley es la que reconoce la psicología clínica, pero verán que en el mundo iban mucho más adelantados. A partir de la década del 50, la psicología clínica presenta un florecimiento de la misma, porque no solamente que se consolida en lo académico, sino también en lo científico, y a partir de allí hay todo un florecimiento, por así decirlo, de todos los nuevos sistemas psicoterapéuticos. Entonces allí surge la psicoterapia gestáltica, la psicoterapia psicoanalítica, conductista, cognitiva, surgen un montón de psicoterapias basadas todas en distintos modelos, pero dentro del marco amplio de lo que fue la psicología clínica, que ya era una disciplina reconocida, académica, científica y legalmente en otros países. A partir de la década del 50, chicos, en Argentina recién empiezan a abrirse las primeras facultades de psicología. Por ende, como bien les decía anteriormente, la psicología clínica en nuestro país recién se ve consolidada a partir de la década del 80. Ustedes recordarán cuando leímos los textos históricos la lucha que existió con los médicos en relación a la posibilidad de hacer psicoterapia. ¿Se acuerdan que incluso había leyes que prohibían a los psicólogos llevar a cabo psicoterapias? ¿Sí? Porque quedaba bajo exclusividad de los médicos. Bueno, claramente este atraso, por así llamarlo, de la psicología clínica en nuestro país se relaciona con las condiciones históricos-sociales que tuvo en nuestro país. Finalmente podemos decir que la psicología clínica también está consolidada en nuestro país. Bien, pasada la historia, vamos a lo que es la definición. Hoy en día se recuerda decir, a nivel mundial, en nuestro país es una disciplina sólida y en franco crecimiento, considerando no solo los aspectos negativos, sino también los positivos, como bien dijimos recién. Ustedes recuerdan, lo vamos a ver en el texto de ética, que quien regula el ejercicio profesional es el Colegio de Psicólogos. Nosotros le damos el título académico, la facultad, y el colegio regula lo profesional. Ese Colegio de Psicólogos de Córdoba tiene un reglamento de especialidades donde dice que el psicólogo clínico hace esto. Veamos un poquito lo que hace. Exploración de la estructura y dinámica de la personalidad. Y ahí, chicos, estamos diciendo las cosas en la normalidad y en la enfermedad. ¿Sí? El límite ya sabemos que nadie sabe dónde está. Mediante métodos y técnicas específicamente psicológicos, y eso nos está dando la especificidad. Claro, no vamos a tener métodos fisiológicos, porque eso es un método del médico. ¿Está bien? Métodos específicamente psicológicos. La otra cuestión que ustedes deben considerar, que fíjense en que ahí no está diciendo ni psicoanalíticos, ni cognitivos, ni conductuales. No. Cada uno tendrá su orientación para abordar estas cuestiones. Intervención psicológica, la psicoterapia, para la promoción de la salud, esto es fundamental. El psicólogo clínico en nuestro país, que tiene una fuerte orientación profesional, está abocado más que nada o espera que llegue el problema.
Entonces el psicólogo clínico está en su consultorio, en el hospital, esperando que llegue el paciente. Lo ideal, como en todas las cuestiones, sería prevenir, ¿sí? Y no esperar que llegue el problema. Bueno, esto está reglamentado. Una de las funciones del psicólogo clínico también es la prevención, la promoción de la salud mental. Claro, no es lo mismo la promoción o la prevención del dengue, porque vos para la prevención del dengue podés fumigar para el mosquito, sacar toda la chatarra para que no se acumule agua y otras medidas que la verdad no sé cuáles son. Para la promoción de la salud mental, vos en el dengue tenés un mosquito y un virus o bacteria, qué sé yo qué. En la salud mental son tantas las variables que intervienen, chicos, que obviamente la prevención de la salud mental es mucho más difícil, pero no imposible. ¿Se entiende? Entonces, ojalá ustedes como futuros profesionales no estén esperando el problema y trabajen también en la prevención. Yo ya estoy viejo y ya no tengo más ganas, así que voy a tener mejor. Bien, ahora fíjense, los ámbitos individual fue el primero que surgió, pero hoy en día la psicología clínica trabaja a nivel pareja, familiar, grupo o institucional. Ya vamos a ver lo que distingue a la psicología clínica, pero puede trabajar en esos ámbitos. Diagnóstico y tratamiento, ahí sí estamos entrando en el terreno de lo anormal, de la enfermedad, de la patología. Y otra vez, pareja, familia, grupo, individuo, institución. ¿Sí? Investigación, y acá dice lo que es la docencia. Fíjense cómo incluso la reglamentación, ahora vamos a ver la ley 7106, que es muy similar, tiene en cuenta cuestiones que son muy amplias, porque vos podés abordar tanto lo normal como lo anormal desde distintas posturas, pero no solamente esperar a que eso normal llegue, sino también hacer promoción. Y también esa promoción se logra investigando. Bueno, en nuestro país, chicos, lo vimos en el texto de Godoy Brusino, la mayor parte de los psicólogos clínicos efectivamente no hace estas cuestiones, o sea, o en todo caso está haciendo diagnóstico y tratamiento. Es bastante más difícil ver a un psicólogo clínico investigando o haciendo programas de prevención de salud mental. No digo que esté mal, es la realidad de nuestro país y de hecho Godoy Brusino detallaban bien por qué ha sucedido eso. La ley 7106, la que reconoce el área clínica como específica de los psicólogos. Ustedes dirán, sí, ya lo sé, pero recuerden lo que fue llegar hasta esta ley. Los psicólogos no podíamos hacer psicoterapia. Dice algo similar, exploración de la estructura, la personalidad, orientación, fíjense, promoción y prevención. ¿Sí? Las leyes lo mencionan, lo tienen en cuenta. Bueno, otra cosa es la realidad. No es que estén obligados a hacer esto. ¿Sí? Investigación, diagnóstico, la psicoterapia y otras actividades. Ahora, acá empezamos a ver lo que distingue la psicología clínica. El objetivo, chicos, acá dice, esta es la opinión de Marx, comprensión, tratamiento de lo que es la conducta humana. En todo caso, uno podría decir la salud mental de las personas, ¿sí? El equilibrio de esa salud mental, equilibrio que cada uno tendrá su propio equilibrio. Ahora, lo que distingue a la psicología clínica, chicos, es esto, lo único, lo irrepetible, lo singular. ¿Qué es eso? La subjetividad. ¿Y qué es la subjetividad? Pobre. Y eso, me dice, y eso. Vos sos único y irrepetible. Cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, singulares, somos distintos de uno al otro. No solamente porque tenemos células que no son las mismas que tiene él, sino porque sí, somos distintos, porque nos vamos, así que quiere decir. No, es una definición, ya vamos a ver.
Lo único significa que cada uno de los seres humanos somos distintos al otro. Por eso esta cuestión de la normalidad o la enfermedad es muy difícil, chicos, de diferenciar. Claro que hay casos extremos donde yo les decía, uno no puede decir que está bien que una persona todas las tardes escuche una voz que le dice que hay que ir no sé dónde. Claro, pero si una persona considera que su equilibrio psicofísico está porque come, no sé, una hierba de la sierra y es naturista y ella se siente bien, está perfecto. Entonces eso es lo único irrepetible. Entonces, lo que distingue la psicología clínica es ir hacia lo único, lo irrepetible, lo singular de cada uno. Ahora, está muy bien hacer eso. Lo que diferencia al psicólogo clínico es su actitud hacia lo único, irrepetible y singular. Ahora, cuando hablamos de particular, único y irrepetible, yo no estoy diciendo, chicos, que en mi consultorio, en el hospital, en la clínica o donde sea que yo trabaje como psicólogo clínico, yo voy a atender a un ser humano y ya está. Ese ser humano va a estar inserto en un contexto. Entonces, cuando yo digo lo único, lo singular, lo irrepetible, es ese ser humano, pero también todo el contexto donde él vive, donde él está, ¿se entiende? Evaluar cada paciente con sus propias particularidades, pero ese paciente no viviendo adentro de un pepino, sino que ese paciente vive labora en tal lugar, vive en Barrio Alberdi, su contexto sociocultural donde está inserto. Todo, sus creencias, su infancia, su familia, la escuela, el laburo, donde esté. Eso es lo único y irrepetible. Lo que quiero decir, chicos, que somos distintos el uno al otro por nuestra historia que está formada por la vida que hemos llevado. ¿Se entiende? Y obviamente que también ese único, no estoy diciendo uno solo, puede ser una familia. Y esa familia estará en un contexto, estará con su... ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de único y irrepetible, no es un ser humano. Puede serlo, pero también puede ser una familia, puede ser una pareja. Pero esa cosa, esa pareja, esa familia, ese único, no está solo, no está dentro de un frasco. Porque si vos lo vas a considerar dentro de un frasco, te perdés todo lo otro. Conductista es justamente tratar de controlar, predecir la conducta, asumiendo que todos iban a responder de la misma manera. El psicólogo clínico es exactamente al revés. Considera la particularidad, la diferencia entre cada uno de nosotros. Hay conductistas que son clínicos, por supuesto. Acá me pregunto si subjetividad se refiere a conducta. Bueno, es muy difícil definirla y todo va a suponer, como siempre en psicología, la postura que uno la haga. La subjetividad puede ser, porque lo vamos a ver ahora en laboral, entonces vale la pena que lo explique. La subjetividad sos vos, tu persona, es tu yo, tu historia. Y eso implica cómo vos percibís las cosas, cómo vos interpretás lo que traes. Sos vos. Es lo mismo que dice en el capítulo 3 en la emoción. ¿Qué decía? No me acuerdo. Que salía del estado de ánimo y esas cosas. Claro, pero es solo una cosa el estado de ánimo. La subjetividad es tu yo, sos vos. ¿Y cómo te fuiste construyendo? La subjetividad, chicos, empieza acá adentro. No de mi panza, porque mi panza es grasa, no. En la panza de tu mamá. ¿Sí? Ahí empieza la subjetividad. Y obviamente en la infancia es cuando se empieza a construir más fuerte y después vendrá la escuela. Ustedes acá adentro están construyendo su subjetividad. Y como vamos a ver en laboral, en el trabajo también construimos nuestra subjetividad. Es tu yo, sos vos. Es como vos interpretás la cosa. Y esa subjetividad que se va construyendo en el momento mismo que estás acá adentro, hasta que te morís,
se va construyendo y tiene múltiples determinantes. Será la familia primero, después la escuela. Por ahora, la psicología clínica se caracteriza por ir hacia lo singular, lo particular, considerando no un solo individuo, pueden ser muchos, pero la singularidad que se produce en ese grupo individuo, construyendo la subjetividad. ¿Qué me preguntaban? La actitud clínica, ¿a qué se refiere la actitud clínica? Como vos considerás la concepción de hombre, o en este caso la concepción del proceso salud-enfermedad que vos tenés. O sea, vos ves a la persona que tenés adelante tuya como una persona única, singular e irrepetible, que vive en un contexto sociocultural y que si querés entender y ayudarla con sus problemas, tenés que entender su singularidad, su particularidad en este contexto sociocultural. Es como vamos a mirar las cosas. ¿Y eso es lo que hace el psicólogo clínico que investiga? Debería investigar en nuestro ámbito, poco hace. Mira, Marx dice que el psicólogo clínico es esto: evalúa, trata, investiga, enseña, consultoría y administración. Eso lo dice Marx. ¿Evalúa qué? Bueno, evalúa aspectos de la normalidad y de la anormalidad. Vuelvo a decir, chicos, sumamente difícil establecer qué es lo normal y lo anormal, pero claramente hay parámetros. No es normal que una persona escuche una voz o vea algo que no existe. No es normal que una persona esté todo el día llorando, recluida en su casa. No es normal que, normal, entre comillas, ¿no? Que un día esté contenta y al otro día esté triste. Entonces, hay parámetros. Entonces, el psicólogo clínico, utilizando herramientas como test, la entrevista, la observación, va a tratar de evaluar si la persona, esa singular, es irrepetible, está dentro de esos parámetros normales o anormales. Lo que ustedes deben entender, chicos, que toda esta cosa siempre está basada en un modelo. No. Cuando yo digo modelo, hago referencia a una escuela. Vos sos psicoanalista, vos sos cognitivo, vos sos gestáltico. Entonces, si vos sos gestáltico, vas a evaluar con test, con una mirada gestáltica. ¿Sí? Y eso lo van a hacer ustedes. El modelo te va a guiar. ¿Se acuerdan, Marino? Supuesto filosófico, metodológico, epistemológico, ahí está claro. Si yo soy cognitivo, mi concepción del hombre va a ser que el hombre es una máquina procesadora de información. Por lo tanto, los test van a evaluar cómo los humanos procesamos información. ¿Se entiende cómo el modelo te determina? Y ustedes van a hacer eso, porque hay muchos modelos de psicología. Lo que ustedes deben tener es la suficiente humildad y cabeza abierta como para decir, pucha, si mi modelo no anda, bueno, hay otras perspectivas. ¿Se entiende? Pero siempre van a estar guiados por un modelo. Lo que les quiero decir que van a evaluar guiados por ese modelo, no como se les cante a ustedes. ¿Sí? Porque ese modelo implica no solamente una mirada a esa persona, sino las técnicas y cómo proporcionarle ayuda a esa persona. ¿Se entiende? Bueno, eso lo van a ir desarrollando con el tiempo. Entonces, evalúa. Obviamente, trata. ¿Qué trata? Y bueno, esos problemas que a la persona la están angustiando. De eso se trata finalmente. Bueno, ahí surge. Claro, ayuda. Eso es la psicoterapia. La alianza que se establece entre el terapeuta y el paciente. Bueno, la psicoterapia, ya dijimos, va a depender también del modelo. Por eso ustedes escuchan que hay psicoterapias gestálticas, cognitivas, cognitivo-conductual, psicoanalíticas. Y que no solamente son individuales, sino que también hay de familia, de pareja. Y que no solamente hay terapias largas, hay terapias cortas, por lo general las terapias psicoanalíticas son largas, de muchos años,
también hay psicoanalíticas cortas. La cognitivo-conductual se caracteriza por ser más corta, una psicoterapia breve. Bueno, fíjense cómo el modelo les determina cómo ustedes van a abordar el tratamiento. La idea del tratamiento, vuelvo a decir, va a depender de la orientación. Se va a modificar la conducta por un conductual, se va a modificar la forma de cómo procesamos información, los cognitivos. Mire, por ejemplo, de lo cognitivo. La cognitiva dice cómo procesamos información. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Saben lo que es? ¿Han escuchado? El TOC. ¿Vieron que ahora están de moda esos programas de los acumuladores compulsivos que acumulan? Bueno, si tienen lugar. La cuestión es que eso no pasa nada, los acumuladores compulsivos no pasa nada, ¿cierto? Se te caigan todas las cosas arriba. Pero sí hay casos extremos donde la persona, por ejemplo, procesa información de manera errónea, creyendo que todo está contaminado y se lava tantas veces las manos que termina sacándose la piel, ¿sí? Por las veces que se lava la mano. Eso, así fíjense que hay una idea de hombre de cómo se procesa información y el tratamiento a qué va a tender, a que ese ser humano cambie la forma de procesar información. Hay que hacerle entender que no todo está contaminado. Bueno, ojalá fuera fácil, chicos. Ojalá fuera fácil. El TOC es una de las cosas más difíciles para tratar. De hecho, muchas veces queda medicación. Pero lo que les quiero decir es cómo el modelo te orienta tu forma de ver al ser humano, concepción del hombre, su puesto filosófico y lo metodológico, cómo vos lo vas a abordar. Todo eso lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. El psicólogo clínico, dice Marx, también investiga. Están las leyes, lo vimos recién, el reglamento del colegio de psicólogos, la ley 7106. Una de las funciones del psicólogo es investigar. ¿Investigar para qué? Y bueno, investigar para articular con la profesión. Modelo Bowler. Modelo Bowler que ya dijimos que en nuestro país, por las razones, entre otras, que da Godoy y Brusino, no tiene la suficiente fuerza. Por ende, hoy en día, chicos, si ustedes buscan los psicólogos clínicos, un gran porcentaje de ellos hace solamente clínica, profesión, en un consultorio privado, ¿sí? Bueno, es lo que ocurre en nuestro país. La investigación en psicología clínica es muy difícil, no es imposible, pero muy difícil. Porque vos investigas con una rata, la metes en la cajita, le das la descarga eléctrica, como vimos el otro día. Bueno, podés hacer eso con un ser humano. Entonces, cuando estudias la normalidad todavía es más fácil. Pero imagínense, si querés investigar en la esquizofrenia y el paciente que tenés está todo el día alucinando o qué sé yo, delirando. Es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. Lo que hace que la mayoría de las investigaciones en psicología clínica se dirijan hacia el caso único. ¿Sí? En función de eso yo les agregué esta parte, que esto no está en el libro, pero para que se vayan ayornando un poquito. La psicología clínica estudia muchos los casos únicos, casos clínicos, justamente por considerar la particularidad, lo singular, lo irrepetible. ¿Sí? Obviamente, estudiamos personas que no tienen trastornos, lo normal, con otros trastornos, y hasta aquí se ha ido la psicología clínica. Estudiar casos únicos. Porque, fíjense, la información que se obtiene de un caso único clínico es sumamente rica. Porque vos ves todas las variables que están interviniendo. Se te pueden escapar, y sí, por supuesto. Pero se da un análisis bastante completo de todas las variables que pueden intervenir en eso. Incluso se hacen estudios longitudinales, se llaman, donde se empieza a estudiar un paciente en su adolescencia y termina cuando se muere. Son estudios de años. Es sumamente rico. ¿Sí? La otra cuestión, obviamente, permite estudiar en el evento que se da. Ya no es la rata encerrada en la jaula, es el ser humano en su vida. Eso está bueno porque los seres humanos no andamos
en condiciones experimentales. Desempeñamos nuestra vida como cualquier otra. Nos va a decir todas las variables que pueden intervenir, esos vaivenes. Y bueno, se da esto, interviene, se da lo otro, no interviene. Ahora, la principal crítica que esto tiene y la principal desventaja es esto, la generalización. O sea, vos podés estudiar con sumo detalle un paciente esquizofrénico durante 30 años y vos llegaste a la conclusión que tu paciente deja de delirar y creerse el enviado de Jesucristo a este mundo cuando, no sé, lo mandás a jugar al ajedrez. El problema, chicos, es que eso, o ese paciente es único, singular y repetible. Y no todos los esquizofrénicos van a dejar de delirar porque vos lo mandes a jugar al ajedrez. ¿Se entiende? Ese es el enorme problema de los casos únicos, clínicos, la generalización. Por ende, cuando ustedes llegan a psicología clínica van a ver que hay muchas investigaciones, pero de casos únicos. Don Freud, el padre del psicoanálisis, van a ver que ha basado mucha de su teoría en base a casos únicos, clínicos. Van a ver el caso Juanito, el caso del hombre de las ratas, el caso del no sé qué. Casos únicos. Irrepetibles, pero que ayudan a fundar una teoría, pero que es difícil generalizar. La otra desventaja es que son sumamente caros. Imagínense estudiar un paciente, se ha ido a todos lados por 20 años. Pero bueno, lo que más quiero que se les quede. Bueno, vos porque nada queriendo casarte. ¿Qué se quiere casar? Bueno, casarte todavía. Viví la vida, son sosas. Bueno, entonces, a partir de aquí vamos a introducir otro concepto que es la interdisciplinariedad. Interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? Muchas disciplinas, muy bien, por fin decía algo bueno. Muchas disciplinas para abordar este ser biopsicosocial, chicos. Necesitamos de múltiples disciplinas. Yo no estoy diciendo que en su consultorio privado, atrás, ustedes deben tener un médico, un abogado, un sociólogo. No. Lo deben tener acá adentro todo eso. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando ven un paciente que llora todo el día, deben poder tener la suficiente capacidad mental para entender y la flexibilidad para decir que a lo mejor no solamente se debe a algo psicológico, puede tener algo biológico o puede tener algo económico, culto, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Todos los textos a partir de ahora van a hinchar con esto. Porque es lo deseable, chicos. En la práctica se da, muchas veces no. Entonces tenemos que el psicólogo actúa en una total desconexión con el médico o el psiquiatra con el psicólogo y el que queda rehén es el pobre paciente. ¿Sí? Bueno, ustedes como futuros profesionales les queda ir abriendo su cabecita para justamente trabajar de manera interdisciplinaria. En todas las áreas yo les he puesto este resumen, que son los 3 puntos que dijimos al inicio. Bueno, la definición, las problemáticas, las herramientas y el campo de acción. Sirve solamente como resumen, no estudien eso de memoria, pero está bueno tenerlo en cuenta. Resumen del texto de clínica. La psicología clínica es una disciplina científica que tiene como objetivo el equilibrio de la salud mental, por así decirlo. No vamos a decir ni normal ni anormal. Su particularidad o su diferencia es atender a lo singular, a lo único, considerando que ese único y singular está inserto en un contexto. Y si queremos entender a eso único y singular, tenemos que entender el contexto que lo determina y lo rodea. ¿Sí? ¿Qué hace? Bueno, ya dijimos, evalúa, trata, investiga y, al menos esa es la postura de Marx,
se debería tener una mayor articulación entre investigación y teoría, lo que decía el modelo Bowler. ¿Está claro, chicos? Muy simple. La parte de la historia, ¿qué habla? La parte de la historia, lo que yo agregué, no, ¿sí? Porque yo evalúo lo que está en el texto. Igualmente, hay muchas definiciones de psicología clínica de diferentes autores. Está la diferencia entre observación y no me acuerdo de qué otra cosa. No, chicos, porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto que les dije en pocas palabras. Todo lo otro, lo que es la observación, la entrevista, cómo se hace, lo van a ver más adelante. ¿Sí? No se les... Es muy general. Sí tengan en cuenta lo que dice la ley, porque eso es lo que rige. Entonces lo que dice la ley, el colegio de psicólogos, esos son puntos importantes. Después todas las definiciones, las diferencias, no se tortura. ¿Sí entienden lo que hace la psicología clínica? La ley. La que dan marcha. Ah, Sí, eso sí, lo que hace el psicólogo. Lo que hace el psicólogo. Lo que dice el reglamento y lo que dice la ley. La definición, primero, es una rama de la psicología que se diferencia para atender hacia lo particular y singular. La psicología laboral es un área de la psicología reconocida por ley. ¿Viste? Ahí está la definición. Área de la psicología reconocida por ley, es la definición. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Pero qué es? Es un área de psicología. Para entender lo que hace el psicólogo laboral, tenemos que entender cómo las personas se organizan en un ámbito en particular, que es el trabajo. Porque en esas organizaciones, chicos, cuando yo digo organizaciones, puede ser una empresa, esta facultad, o el call center donde trabajo. Porque allí en esa organización se despliegan prácticas de trabajo. Vamos a ver que el trabajo es algo histórico, que si bien es cierto que se sistematiza a partir de lo que es el capitalismo y la revolución industrial, pero el trabajo hace mucho tiempo que existe. Ahora, el trabajo no es una cuestión solamente de ir a hacer algo y recibir dinero. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar acá. Porque ahí, en esa situación de trabajo, hay dos cosas. Uno, la organización, la empresa, el lugar donde se trabaja, todos los humanos. Pero fundamentalmente, y como tercer elemento, las prácticas que así se despliegan. ¿Sí? Y cuando yo digo prácticas, no es lo que cada uno de nosotros hace. Obviamente eso es, pero fundamentalmente son prácticas que ayudan a construir la subjetividad, lo que decíamos al inicio. En la escuela, cuando vos te haces amigos de los chicos y las chicas y te haces tu grupito, estás construyendo tu subjetividad. Acá, chicos, ustedes están construyendo su subjetividad. Su subjetividad que la van a construir hasta el mismo día que se mueran. ¿Sí? Y en el trabajo, imagínense que de 24 horas que tiene el día, muchos de nosotros estamos 8 horas o más ahí adentro. Entonces, claramente, no es solamente una cuestión de hacer una actividad y ya está. Uno en el trabajo conoce gente, se hace amigos, se despliegan actividades que van más allá de la puramente cuestión de la retribución económica. ¿Sí? Y esas actividades, esas prácticas de trabajo, chicos, van construyendo nuestra subjetividad. ¿Se entiende? Entonces el psicólogo laboral va a ver múltiples cuestiones, objetivas y subjetivas. Objetivas, la máquina con que vos interactuás, el sueldo que vos cobrás, pero también subjetivas, las relaciones que vos estableces en ese trabajo, con la idea, con la concepción que la práctica de trabajo que vos desplegás en una empresa, en una institución, ayuda a que vos te vayas formando como persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ya está.
Eso es lo que hace el psicólogo laboral. Entonces, claramente vamos a ir a las personas que están trabajando. Ojo, eso no significa que si el tipo se fue del laburo, vos te olvidaste de ese tipo. Porque vos consideras que ese tipo también vive en un contexto que es la familia, su casa y qué sé cuánto. Pero vamos a concentrarnos en la situación de trabajo, porque vamos a creer como psicólogos laborales que en esa situación de trabajo se despliegan distintas prácticas humanas. Y esas prácticas humanas van a configurar nuestra subjetividad. Como lo hacemos en la escuela, como lo hacemos acá en la universidad, como lo hacemos en nuestra familia o con nuestra pareja. ¿Sí? Son todas cosas que van haciendo nuestra subjetividad. El trabajo es una más. ¿Por qué? Porque pasamos un tercio de la vida de adentro. La interdisciplina, ya lo dijimos. La psicología laboral no trabaja sola. La sociología, porque la sociología le va a dar lo que es la historia de lo que es el trabajo y lo vamos a ver. Vamos a ver que hay 3 modelos, o hubo 3 modelos. La ergonomía, ¿saben lo que es la ergonomía? La ergonomía trata de adaptar las condiciones objetivas, físicas, desde la silla, el teclado, la computadora, lo más adaptado al ser humano. Hace un tiempo, yo no los he visto más, venían unos teclados que eran ergonómicos, tenían de los dos lados, estaban divididos el medio, ¿lo vieron alguna vez? Se supone que son más cómodos porque escribimos así, qué sé yo. Yo me compré uno, tiré la mierda porque nunca me acostumbro. No pude, pero bueno, se suponía que eso era mejor. La teoría política, la economía, imagínense, si los sueldos son suficientes, no suficientes, sin inflación, toda la cosa de la economía, es que Dios nos libre igual. Por ende, chicos, la psicología lo que va a aportar en esa situación de trabajo y de la interacción que se da el hombre con la organización es justamente la subjetividad, cómo se va construyendo la subjetividad. Pero necesariamente tenemos que entender a la organización, tenemos que entender la historia, tenemos que entender las condiciones objetivas. Por ende, la psicología laboral, chicos, es una disciplina o debe trabajar de manera interdisciplinar. Si queremos entender de manera correcta esas prácticas laborales. Ya les dije que a partir de ahora todo va a ser interdisciplinar. Entonces, el trabajo, se dan interacciones. No vamos al trabajo solamente a hacer una maquinita, agachamos la cabeza y nos vamos. Eso fue un modelo que concebía que el hombre hacía eso y solamente le interesaba la plata. Lo vamos a ver ahora. El modelo taylorista, fordista, consideraban que pasaba eso. Sin embargo, los seres humanos no vamos al trabajo solamente a eso. ¿Sí? Porque se dan interacciones, porque aprendemos y nos desarrollamos personal y socialmente. Ahí está la subjetividad. Y desde la salud vamos a considerar que esas prácticas pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, chicos, otra vez, la idea es la prevención, pero en las organizaciones, en esas interacciones que se despliegan en la situación de trabajo, no siempre son positivas. ¿Está bien? Y surgen conflictos. Pero acá, otra vez, como decíamos con el psicólogo clínico, el psicólogo laboral no solamente tiene que estar con la mente puesta en lo negativo, en el conflicto, en lo patológico, sino que justamente tiene que tratar de la prevención, la promoción de la salud. ¿Sí? Por ende, vamos a decir que el trabajo es un integrador social porque ayuda a la construcción de nuestra subjetividad. Y lo vamos a ver desde 2 puntos de vista, histórico-social y como algo antropológico. Antropológico porque es una actividad humana que se despliega desde hace siglos. Desde lo histórico, ahí vamos a describir los 3 modelos que yo ya nombré. Claramente, como algo objetivo tenemos las organizaciones. La organización es el lugar donde se despliegan esas prácticas de trabajo. La empresa, la facultad, el hospital, lo que sea. ¿Sí? Es allí donde se despliegan
las prácticas. Por ende, es un aspecto más a considerar. Entonces, categoría antropológica, dice Bartolini, la actividad desplegada por los seres humanos para transformar un objeto, justamente con el objetivo de satisfacer una necesidad. El trabajo, chicos, es una actividad humana que hace siglos que está. Ahora, desde una perspectiva histórico-social, vamos a decir que el trabajo tiene una sistematización más estandarizada a partir de la revolución industrial a fines del siglo XIX y con lo que tiene que ver con el capitalismo. Entonces, sabemos que el trabajo está desde hace siglos, pero de una manera un poco más sistemática, estandarizada, a partir de la revolución industrial, cuando fue necesario producir muchos bienes a la vez. ¿Sí? Es ahí cuando se instaura más fuerte esta idea de trabajo como la conocemos ahora. En función de esa revolución industrial que van a surgir distintos modelos de trabajo. Lo vamos a ver ahora un poquito. El psicólogo organizacional obviamente que va a considerar las actividades de trabajo que se despliegan, cómo los seres humanos construimos subjetividad, pero el foco va a estar puesto más en la organización. El psicólogo laboral, el foco va a estar más puesto en el sujeto, pero ninguna de las dos desconocen que hay una organización, hay un sujeto y las dos interactúan. ¿Se entiende? Es solamente más hacia dónde va el foco. Ustedes tienen una asignatura en quinto año que es electiva, que se llama Psicología Organizacional. Bueno, ahí se destaca esta diferencia. No sé si entendió, pero bueno, ¿entendiste? Bueno, entonces, chicos, resumiendo, el psicólogo laboral le interesa o estudia cómo los seres humanos construimos nuestra subjetividad en el trabajo, porque es algo que hace siglos que se da. Lo analiza la relación del hombre con la tarea, con la máquina, con los objetivos, la relación del hombre con la organización como un todo. Acá está un poquito la diferencia, la organizacional va a ir más acá, el laboral acá, y las relaciones interpersonales que se dan. Son tres niveles de análisis: el sujeto con otros sujetos, el sujeto con su trabajo y el sujeto con la organización. ¿Se entiende? El objetivo último es comprender cómo estos sujetos construyen subjetividad, tanto sus aspectos positivos como negativos. Cuando hay conflicto, no hay conflicto. ¿Qué le interesa el psicólogo laboral? Cómo los seres humanos construimos subjetividad en el trabajo. ¿Sí? Si vos te interesa eso, lo analizás en tres niveles, dice Bartolini. El hombre, cómo se relaciona con otros hombres, con la organización y con su trabajo propiamente dicho, el objetivo. Los tres niveles. O sea, el objetivo es uno solo. Lo desmenuzás en tres niveles de análisis. El objetivo siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia, chicos, la revolución industrial impone una producción masiva de bienes que luego después con la globalización justamente se globaliza, se expande este modelo masivo de producción de bienes. ¿Qué quiere decir bienes? Bueno, un producto, como el Fordismo, producir autos, los Fortes. Pero después a lo largo de la historia va a cambiar, porque las necesidades sociales van cambiando y la necesidad no solamente necesita autos, sino necesita servicios para que esos autos puedan funcionar bien. Pero este cambio de bienes a servicios va a ser fundamental en la historia y ahora lo vamos a entender, porque esto permitió ampliar la mirada del trabajador.
Básicamente, acá era un trabajador obediente que lo único que le interesaba la plata, acá va a ser un trabajador que piensa y que si está bien, mejora la productividad. Ahí lo ven. Era como que estaba cultivado antes y después pasó a otra. ¿Cómo están? Que antes era como lo que tenían en consideración era la fuerza de trabajo, ¿sí? Y que después se le dio más un perfil subjetivo. Exacto. Ahí lo ven. Las organizaciones también cambiaron. Al inicio eran grandes fábricas jerárquicas, una estructura rígida, donde nadie sabía lo que hacían los jerárquicos y todos los laborantes ahí. Hoy en día la cosa cambió un poco, también lo vamos a ver. Y por último, la gestión del factor humano. Al principio a nadie le importaba el factor humano, es como dice ella. Al principio el trabajador era alguien que lo que le interesaba la plata y con la plata vos lo manejabas como querías. Hoy en día se considera que ese trabajador es un humano. ¿Sí? Se considera el factor humano, se considera esa subjetividad. Bueno, en función de estos 3 puntos, tenemos los 3 modelos: el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. Se pusieron los nombres del fordismo, toyotismo por las fábricas de autos, porque bueno, fueron los principales representantes, pero en realidad se aplicaban a muchos otros lugares. Ahora, la idea de estos 2 modelos es una producción masiva de bienes, de productos, fabricar muchos autos, fabricar mucho lo que fuera. Y fíjense que la palabra clave acá es la eficacia y la obediencia. Se tiende hacia la eficacia con un trabajador obediente, y ese trabajador obediente lo podemos disciplinar con la plata, porque creemos que lo único que le interesa a ese trabajador es el dinero. Lo único que lo motiva a ir al trabajador a su trabajo es el dinero. Pero también vos vas a laburar, bueno, muchas veces no querés ir a laburar justamente por las condiciones negativas del trabajo, pero muchas veces también uno quiere ir a trabajar porque, bueno, uno despliega, tiene amistades, quiere charlar. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que realmente es adicta al trabajo, que no ve la hora de ir al trabajo porque, no sé, porque ahí puede hablar, puede compartir, cosas que no hace en otro lado. Por eso hay cambios de personalidades en la casa, Sí. en el trabajo, y por eso, por ejemplo, la persona que se encuentra con un manipulador en la casa, afuera es la mejor persona. Sí, claro, sí, por eso les digo, todo depende de cómo uno conciba la cuestión. Pero bueno, esta gente, que yo no les importaba un diablo si los trabajadores interactuaban o lo que fuese. Lo único que ellos creían que era importante era el dinero. Esa es la diferencia entre el taylorismo y el fordismo. En realidad estos dos, la diferencia entre el fordismo y el taylorismo es que el fordismo hace un desarrollo de masas. O sea, acá había que producir bienes, ¿sí? Pero acá eran bienes en mucha cantidad. Claro, pero eso es lo que digo, la diferencia del toyotismo. Esperate, me está adelantando. Ahí llegamos con el toyotismo. La diferencia entre estos dos simplemente es que la producción de bienes acá era masiva. Claro, por eso surge en las fábricas de Ford, donde había que producir no sé cuántos cientos de autos por día. Y esos son los típicos videos que vemos en blanco y negro de todos los operarios en una cinta que va pasando, empieza un tornillo y termina un portero. Pero era un trabajo totalmente monótono, la cadena de producción, ¿sí? Totalmente monótono, donde se producía en grandes cantidades, el hombre era lo mismo, lo único que le importaba la plata, con una estructura sumamente rígida, ¿sí? Donde justamente el factor humano no importaba un pomo, ¿sí? El trabajador contento era el trabajador que recibía dinero nada más. Pero claro, esto cambió. Les decía que dos cosas llevaron a que se diera el cambio al modelo del toyotismo. Uno, un trabajo no manual, porque ya no se trataba de producir solo bienes, sino servicios.
Claro, y cuando vos tenés que dar un servicio, chicos, no se trata de producir a grandes masas algo, sino que tenés que interactuar con otros seres humanos. ¿Sí? Cuando vos estás vendiendo un viaje, cuando vos estás hablando por teléfono, tenés que interactuar con otros seres humanos. Entonces el factor humano, eso fue lo que se empezó a tener en cuenta. Uno podrá decir esto cambió porque las necesidades de la sociedad cambiaron. Sí, es así. Bueno, por suerte cambió, porque ese toyotismo, los japoneses se empezaron a dar cuenta que no era necesario producir todo el tiempo, sino justamente al producir varias cosas y escuchar y dar participación a quien estaba trabajando, o por lo menos empezar a permitir que se desplegaran estas prácticas que decíamos anteriormente, empezaba a mejorar incluso la productividad. Está bien, suena feo, pero fue así, y por suerte fue así porque eso permitió flexibilizar un poco lo que tenía que ver con el trabajo. Por lo tanto, se formó fundamentalmente una escuela de los recursos humanos. Era necesario responder a los servicios que la sociedad necesitaba, y esos servicios se respondían de mejor manera cuando se permitía que el trabajador desplegara sus prácticas de trabajo y considerar fundamentalmente que al laburante no le importa solamente el dinero, sino que le importan otras cosas, ya sea buenas o malas, como dijimos recién. Porque si vos tenés a una persona que le gusta ir a trabajar porque así tiene sus amigos, está bárbaro. Pero si vos tenés a una persona que no quiere ir a trabajar y no le queda otra porque tiene que vivir ese sueldo, se entiende cómo de las dos maneras vas a tener algo que abordar. ¿Sí? Entonces, el toyotismo, el considerar el recurso humano, el factor humano, permitió una gran apertura. Ahí nace la psicología laboral. Y la psicología laboral a partir de esto tuvo un gran desarrollo, porque vos imaginate al Fordismo o al Taylorismo, un psicólogo laboral le pegaban una patada que iba a volar no sé dónde. Efectivamente, a partir de esto tuvo un gran desarrollo la psicología laboral, porque se empezó a ver que ese ser humano no solamente le interesaba la plata, le interesaban otras cosas, y se empezó a ver que había conflictos. Bueno, es ahí donde la psicología laboral empieza a tener una fuerte influencia. ¿Se entiende, chicos? Bueno. Bartolini muestra o describe 4 componentes, 4 campos de intervención, los cuales deben saberlo. Vamos a ver uno cada uno: condiciones de trabajo y salud, gestión del trabajo y el empleo, formación profesional y desarrollo y cambio organizacional. ¿Hay que saberlos? Sí. Dentro de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y salud, vamos a distinguir aquellas cuestiones objetivas y subjetivas. Los objetivos, chicos: el salario, ya lo dijimos, obvio, queremos que nos paguen, las mutuales, el ambiente físico, la ergonomía. ¿Se acuerdan de esta cuestión de adaptar aquellas condiciones objetivas hacia la persona? Y por supuesto lo subjetivo, el bienestar de la persona. Y una cuestión importante que dice allí: las expectativas de desarrollo personal. La mayoría de los que trabajamos tenemos expectativas no solamente de ganar más dinero para satisfacer mejor nuestras necesidades, sino también de mejorar en el trabajo, mejorar las condiciones, ascender. Bueno, cada uno tiene expectativas. El psicólogo laboral no va a ir a mentirle, va a ir a decir: vos vas a llegar a ser jefe, pero sí tiene que trabajar con esa expectativa, porque muchas veces las personas tienen demasiadas expectativas que no se cumplen, y eso no está bueno, ¿se entiende? Entonces es un campo fundamental a trabajar. Las intervenciones, chicos, no se van a tomar de memoria esto, leanla, las pegamos un poquito. Lo que quiero que ustedes vean, que como decíamos con la psicología clínica, no es solamente esperar el conflicto, sino fundamentalmente apelar a la promoción y prevención de justamente eso. Fíjense, en planificación
programas de prevención, rehabilitación, bueno, acá sí estamos hablando de algo ya patológico, la legislación, bueno, en resumen, todo lo que tiene que ver con lo objetivo y subjetivo, fundamentalmente apuntando a lo que es la prevención. Como en el primer día de clase yo les dije que era la psicología y empezamos a hablar, que muchos te decían que vos estabas loco, que vos estabas chiflado, que eso, que lo otro, pasa lo mismo. Hay muchas empresas, muchas instituciones que de psicología, ¿qué tiene que hacer una empresa? Entonces el campo de la psicología laboral no es tan simple. Por suerte hay una apertura mayor y las organizaciones se están dando cuenta que es necesaria la psicología laboral. Así, es muy raro que una empresa tenga un staff permanente de psicólogos laborales trabajando. Es muy raro, por lo general se piden informes, se pide el desarrollo de algún programa, pero sin el psicólogo estar en la institución, lo cual hace más difícil la cosa, porque vos para hacer un programa de promoción, de prevención, tenés que conocer bien la institución, ¿se entiende? Bueno, quedarán ustedes ir imponiendo este rol en base a las prácticas. El segundo campo es la gestión del trabajo y del empleo. Acá la compañera me pregunta cuál es la diferencia entre psicólogo laboral y recursos humanos. Bueno, también allá en las primeras clases decíamos que, como vamos a decir en educacional, se confunde muchas veces con el psicopedagogo. Bueno, acá también a veces se confunde, incluso se arman algunas guerrillas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la selección de personal, porque ahí muchas veces está el psicólogo laboral o ahí están la gente que tiene formación en recursos humanos. Se supone que el psicólogo laboral tiene un conocimiento en mayor profundidad de lo que es la estructura de la persona. La persona que estudia recursos humanos está más abocada a lo que es la situación de trabajo y las condiciones óptimas para que ese trabajo se desarrolle, o en todo caso el empleado ideal, por así decirlo. Pero la persona que está formada en recursos humanos no tiene la formación. No estoy hablando en desmedro de nadie, ¿sí? No tiene la formación de conocer la estructura de la personalidad y cómo se desempeña esa personalidad en una situación de trabajo. Es que la cuestión, una persona que está estudiando o es licenciado, creo que es licenciado en recursos humanos, no va a conocer aspectos de la personalidad que pueden tener influencia a la hora de seleccionar el mejor empleado, por así decirlo. Pero no digo que eso sea un déficit, no, es lo que ellos estudian. Probablemente el psicólogo laboral no conozca en profundidad aspectos a la hora de producir una selección de personal, por ejemplo, porque son cuestiones más técnicas, pero está bien porque son dos carreras distintas. Ahí viene el trabajo interdisciplinario. Si en vez de pelearnos trabajamos en conjunto, vamos a lograr un mejor resultado. Pero bueno, ustedes saben, los ceros profesionales y todas esas cuestiones. Pero fíjense que en la cuestión del trabajo estamos hablando de una cuestión íntegramente de inserción del psicólogo en la organización. Esto se hace difícil y el que viene más difícil aún por esta concepción que yo les decía antes. Hoy en día muchas empresas consideran que ¿para qué vamos a tener un psicólogo? No lo necesitamos, son cosas de locos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí se ha demostrado que diseñando planes de promoción, de orientación, muchas veces hay gente que está disconforme con su trabajo, entonces ayudarla justamente a encontrar aquello que le gusta. Bueno, todo eso va a mejorar las condiciones. La inserción del psicólogo laboral no es fácil por estas cuestiones que les decía anteriormente. Lo mismo pasa con la formación profesional. Muchas veces
organizaciones llaman a psicólogos laborales para que diseñen planes de formación. Formación no solamente, por supuesto, en lo que tiene que ver con su trabajo propiamente dicho, sino con otras cuestiones que van a incidir directamente en la situación del trabajo. Y el psicólogo laboral es llamado para que diseñe un plan de formación, pero el psicólogo nunca estuvo en la institución. Entonces se hace difícil diseñar un programa sin haber estado ahí. Por eso les digo que son pocas las instituciones que tienen un staff estable de psicólogos, lo que hace muchas veces que esto sea difícil. Igualmente, ustedes verán que la cuestión del conflicto lo vimos en las condiciones subjetivas y objetivas. Fíjense que todo esto apunta justamente a mejorar las condiciones de la práctica del trabajo. Esta es la más difícil aún, el último campo, el cambio organizacional, o sea, facilitar los procesos de toma de decisiones. Es muy difícil porque si hay una estructura jerárquica y cerrada, claramente la opinión de un psicólogo, imagínense, no va a ser bien. Bueno, todo depende de la organización. Hay muchas organizaciones, incluso empresas muy grandes, las automotrices, todas esas empresas tienen un staff de psicólogos, los cuales no es que vayan a decidir, sino que proporcionan herramientas a la hora de la toma de decisiones, ¿sí? Con esto les estoy mostrando, chicos, que el campo del psicólogo laboral no es primero no es seleccionar personal, lo puede hacer, pero no es solamente eso, ni tampoco hacer psicoterapia con los empleados que están tristes. Verán que el campo del psicólogo laboral es mucho, pero mucho más amplio. Lo interesante de este campo, como en todas las áreas, que se sabe, aún queda mucho por investigar, pero en este campo no solamente queda mucho por investigar, sino por insertarse, por demostrar con las prácticas que puede ser muy bueno para la empresa. Lo que pasa es que hay que luchar contra los prejuicios que tienen muchas empresas ahora. Para ir cerrando, la última, Bartolini dice que el rol profesional del psicólogo laboral es una construcción. Bueno, todo en psicología es una construcción. El rol profesional también. Pero interesantemente, Bartolini dice que el rol del psicólogo laboral se construye, por un lado, por las condiciones históricos-sociales, lo mismo que decía Marino, ¿se acuerdan? A través de la historia se va construyendo el rol, pero además el rol se construye por el propio profesional, es el mismo en función de esas cuestiones histórico-sociales que se va construyendo el rol del psicólogo laboral. Por eso, estimados estudiantes, quedan ustedes el deber de seguir construyendo este rol y lograr una mayor inserción en las organizaciones, que por hoy está bastante complicado a veces. ¿Está claro? Bueno, váyanse. Nos vemos el martes.